Cosas que ya se hicieron, dice que aguantarse, dice ya, no se remedia nada, ya lo que ya se hizo, pues hay que aguantarse, nomás tener fe en Dios, dice ya lo que sucedió y ya. En el video de hoy vamos a hablar del caso de Andrés Mendoza, también conocido como el carnicero de Atizapán o el monstruo de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1947 en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Normalmente hablo un poco de la infancia y la vida de los asesinos en estos videos, pero de Andrés Mendoza hay muy poca información. La psicóloga Feggy Ostrowski analizó el caso y al asesino. Estuvo frente a él 6 horas para analizar su mente y saber cómo y por qué logró cometer sus aberrantes actos en total impunidad por más de 20 años. En este caso con Andrés no encontré historia de abuso. No es que haya tenido una infancia perfecta. Había muchas fotos de su mamá y sus hermanos, 4 hombres y una mujer. Su papá era su ejemplo a seguir, se dedicaba a ayudar y gestionar recursos para la población. Él dice que su papá sí se emborrachaba con mezcal y le llegaba a pegar a él y a sus hermanos. Era violento, pero aún así lo admiraba. Además de que le enseñó mucho en su relación con la política, y fue crucial posteriormente para crear esta doble vida de ayudar a la gente, pero esta era su pantalla útil ante los demás. Tenía una mamá seguramente muy permisiva. El papá les pegaba cuando se emborrachaba, pero ocasionalmente. No hay una historia de abuso físico o mental como tal. Su papá murió envenenado como a los 40 años. Eso es todo lo que se sabe sobre su familia y vida personal. En la década de los 80 se mudó al municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Trabajó por varios años como carnicero, en un rastro de preparación de carne para consumo humano en Tlanepantla, siendo esta una de las razones por las cuales tenía conocimientos sobre cómo diseccionar y cortar los cuerpos de sus víctimas. En el 2009 abrió su propia carnicería en Atizapán, en la cual se dice vendió carne humana en varias ocasiones, cosa que sus clientes no sabían. En el 2015 trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia, lo cual lo hizo sentir muy bien, tanto que preparó 600 tamales para sus vecinos, aunque se desconoce de qué carne estaban rellenos. Sus vecinos le apodaban el Chino. Le tenían mucha confianza, ya que lo veían como un hombre muy solitario y amable que aparentaba ser un ciudadano ejemplar. Mostraba mucha participación social y era reconocido en su colonia, y aunque se sabía que le gustaba mucho beber alcohol, no causaba problemas, así que se creía que era inofensivo. Tiempo después, algunos vecinos declararon que cuando ya no tenía su carnicería, a veces iba a ofrecerles carne diciendo que se la habían mandado de Oaxaca. Ahora se cree que podría haber sido la carne de sus víctimas. El 14 de mayo del 2021, Reina González, de 34 años, quien trabajaba en un local de venta de celulares, avisó a su esposo Bruno que Andrés Mendoza la acompañaría a la Ciudad de México para comprar algunos productos para el local. No fue nada extraño, ya que Andrés era amigo de la familia, y de hecho fue invitado a fiestas y reuniones familiares en varias ocasiones. Al día siguiente, el 15 de mayo, Reina aún no regresaba a casa. Su esposo Bruno pasó la noche sin saber nada de ella. Así que decidió levantar un reporte en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Mientras tanto, ya que él es oficial de policía, decidió empezar a actuar por su parte, ya que sabía que las primeras horas eran cruciales. Tomó su iPad y revisó la aplicación Find My Phone, donde mostraba los últimos registros del celular de Reina, que aparecían ubicados en una zona del municipio de Atizapán. Avisó a la policía del área y revisaron los videos del C4, Sistema de Seguridad Ciudadana. 3 horas más tarde localizaron a Reina en las imágenes. En ella se veía que iba en una ruta que parecía llevarla a casa de Andrés, pero no era algo seguro, así que decidieron acudir al domicilio a investigar.
Al llegar los recibieron unos inquilinos de Mendoza. Ellos los guiaron al interior del domicilio, hacia donde se encontraba Andrés, quien amenazó a los oficiales mencionando su relación con el que supuestamente sería el siguiente alcalde de Atizapán. Pero los policías no se intimidaron y siguieron indagando. Andrés empezó a ponerse nervioso, corrió al interior de la casa e intentó cerrar la puerta. Los oficiales entraron a empujones y ahí descubrieron el cuerpo desmembrado de Reina sobre una mesa. Este señor le permite el paso, él empieza a ver muy nervioso al señor Andrés y él pues en su desesperación empieza a buscar en toda la casa y se percata que hay objetos de ella. Si están sus objetos es porque ahí está. Él encontró precisamente el cuerpo. La verdad es que entró en shock, no sabía qué hacer, pidió ayuda, solicitó la ayuda de los policías. Posteriormente pues él le refiere a este señor, ¿por qué hiciste eso? Si te dimos pues la amistad, entrabas a mi casa. Pues él se reía. La verdad es que esta persona, mira, no es una persona que esté mal mentalmente, porque sabe lo que hizo. Solicitaron ayuda a más unidades, quienes al llegar descubrieron una escena indescriptible, y ahí detuvieron a Andrés Mendoza. En la patrulla confesó haber cometido su primer crimen en 1994, pero las investigaciones de las autoridades refieren que pudo haber sido en 1990. Sobre el crimen de Reina, el asesino aseguró que eran amantes. Dijo que le estaba cocinando en su casa ese día, que discutieron y ella le dio una patada en sus partes privadas. Por eso él se enojó y le clavó un cuchillo en el corazón. Pero el esposo de Reina asegura que esto es mentira. El señor era nuestro conocido, venía a nuestras fiestas, tengo videos, tengo imágenes, y en ningún momento tenía una relación sentimental. Por ser un viejo es que lástima se le tenía y se le iba a visitar. En la casa encontraron cortes perfectos de carne, herramientas de cocina, libros de anatomía, películas de asesinatos, cuchillos con manchas hemáticas, carne cocida, pedazos de piel colgada en un tendedero y sangre. Además encontraron una libreta azul en la que escribía día, mes y año de cada asesinato, así como la dirección y el peso de cada parte del cuerpo de sus víctimas, y en la cual había información de 29 víctimas. También encontraron múltiples objetos femeninos como productos de belleza, ropa, calzado, bisutería y accesorios, así como una colección de fotografías instantáneas de los cuerpos sin vida de cada una de las mujeres a las que asesinó, cuyos cuerpos conservaba con sal, además de 20 cassettes en las que se grababa cometiendo sus crímenes, colocando la cámara en un tripié. La psicóloga Feggy Ostrowski vio todas las grabaciones. Él no me aceptó haber cometido canibalismo, pero yo lo vi en sus grabaciones. Él se filmaba y había indicios en toda la escena de los crímenes en su casa. Incluso aparece desnudo en algunas grabaciones, mientras está destazando a sus víctimas. También se encontraron 3 credenciales del lector. 2 de ellas eran de Rubicela Gallegos, de 32 años, quien se mudó de Monterrey a la Ciudad de México con la esperanza de desarrollarse y crear un mejor futuro para ella y su hijo, que en ese entonces tenía 5 años. Trabajaba en un banco y en sus tiempos libres repartía comida con la aplicación de Uber Eats. El 20 de julio del 2019 desapareció tras recibir el pedido de un restaurante en la colonia San Javier del municipio de Tlanepantla. Fue constatado en grabaciones de cámaras de seguridad y con la aplicación de Uber Eats. Su desaparición no fue reportada hasta una semana después, debido a que el niño se había quedado solo en casa y su familia no supo de la situación hasta que su hermana lo descubrió. Rubicela había quedado de pasar por ella al aeropuerto, ya que estaría de visita por unos días, pero nunca llegó, así que optó por ir directamente a la casa, y al llegar encontró al niño abandonado. Es una persona que siempre luchó. El viernes 12 nos trajeron, vino una gente muy, bueno, les agradezco de todo corazón su apoyo y pues gracias a todo ese grupo y a ustedes que hemos tenido la mujer así que
no el gusto de encontrarla como hubiéramos querido, pero al fin tuvimos un lugar donde sabemos que está por pruebas genéticas. Un alivio saber que, bueno, ya tenemos un final de algo que andábamos buscando. La otra credencial pertenecía a Flor Ninive Vizcaíno, de 38 años. Desapareció el 16 de octubre del 2016 en la colonia Tejabanes, en Tlalnepantla. Ella vivía con sus 2 hijas adolescentes. El fin de semana de su desaparición, ellas se habían quedado con su papá, ya que vivían separados, pero cuando volvieron ya no encontraron a su mamá. Fue algo que no hay palabras. Y yo le pedí mucho a Dios, mucho a María, que la encontráramos. Y me escucharon. Yo ando como en el camino, como si no caminara, porque ella volvió otra vez a reavivar ese dolor que vivimos en esa experiencia tan fuerte. Pues fue ahorita en las noticias que prácticamente empezamos a ver todo. No me digas. Y pues así nos cayó de sorpresa a todos, que no sabíamos qué hacer. O sea, ¿vieron las noticias y vieron la credencial de tu prima ahí? Exactamente. Uf. Dentro de su casa tenía un patio con varios cuartos separados que rentaba a algunos inquilinos, quienes por años vivieron con un asesino sin saberlo, y ese patio era realmente el cementerio donde sepultaba a sus víctimas. En su habitación, justamente debajo de su cama, tenía un hueco que abría a un sótano, al que se bajaba por unas escaleras de madera apoyadas en la pared, y lo que había en ese sótano era prácticamente una morgue. Su modus operandi era escoger a su víctima, convencerla de ir a su casa con distintos pretextos. En ocasiones les ofrecía dinero para tener relaciones sexuales con él, luego las mataba con un cuchillo en la garganta, bajaba el cuerpo al sótano, les tomaba fotografías instantáneas, colocaba su cámara en el tripié y procedía a descuartizarlas. Respecto a cómo escogía a sus víctimas, la psicóloga Feggy Ostrowski menciona: él escogía a sus víctimas. Eran mujeres frondosas, no precisamente con sobrepeso, pero sí voluptuosas, principalmente de 30 y tantos años. Muchas eran madres solteras, y las convencía de ayudarlas con diversas promesas. Muchas eran de pocos recursos y él se aprovechaba. Hay escalas de deshumanización y cosificación de las mujeres. En la evaluación me dijo que las mujeres son frías y calculadoras como robots, y siempre lo cambiaban por hombres que tenían más dinero. Esa era una justificación, pero en el fondo es un asesino serial. Mata porque tiene mucho odio, tiene canibalismo sexual. Es un acto en el que se vincula con ellas hasta en la muerte, con actos de necrofilia. No todos los caníbales hacen necrofilia, pero este sí lo hizo en las grabaciones. Inconscientes intentaba violarlas. Él tenía todos sus videos y los seguía viendo, y eso le generaba placer. Una vez que ya no le producían nada, iba de cacería. Y sí planeaba sus crímenes. Decía, a esta me la voy a cenar en la noche. Grababa todo desde que las invitaba a su casa, cuando las mataba e incluso se desnudaba frente a la cámara. Cortaba el rostro y la cabellera completa de sus víctimas. Yo lo vi en un video. Seccionaba el tronco, las manos, las rodillas, la piel y la grasa la colgaba en la azotea para que se secara, pero no sé cómo no se dieron cuenta los vecinos que la grasa era blanca. En los animales es amarilla. El total de sus víctimas identificadas son 18 mujeres y un niño de 7 años, pero recordemos que en su libreta hay información de 29 víctimas, las cuales no se han terminado de identificar. Sobre el niño de 7 años, Andrés dijo que era hijo de una mujer que fue su pareja unos años. Ambos vivían en su casa, y el día que ella dijo que se iban, él decidió matarlos, pero esto también resultó ser falso. María Noé Mares y su hijo Edgar desaparecieron en Navidad, el 24 de diciembre del 2014, en la colonia San Juan Ixtacala. De acuerdo con Matilde Mares, hermana de María, ella era madre soltera y tenía un puesto de dulces para mantener a su hijo.
guardaba su puesto en la casa de Andrés, porque él le prometía despensas y le ofreció un lugar en un deportivo cercano para vender su mercancía. Cuando desaparecieron, Andrés acompañó a Matilde al Ministerio Público para cooperar con las indagatorias, pero a él nunca lo investigaron y a ella y al niño no los buscaron. En su declaración confesó los siguientes asesinatos. La primera, identificada como Norma Jiménez, de 41 años, fue una mesera a quien conoció en un bar en el 2001 y la llevó con engaños a su casa, donde la apuñaló, la mutiló y enterró su cuerpo en el piso de tierra de la cocina. En el 2012 conoció a Berenice Sánchez Olvera, de 20 años, en el bar La Marinera, con quien quiso tener una relación sentimental, pero al ser rechazado le clavó un cuchillo en el pecho y la destazó, para después enterrarla en el piso de la cocina. En el 2016 fue al bar El Barrigón y conoció a Flor Ninive. Se hicieron amigos y ella aceptó salir con él. Así la llevó a su casa. Después hizo lo mismo que con sus otras víctimas. En el 2019 conoció a Rubicela Gallegos y ocurrió lo mismo. También reconoció haber asesinado a Aline y Gabriela. En algunas fuentes dicen que se llamaba Gardenia y en otras Gabriela. De ellas no se sabe nada más, solo que desaparecieron en el 2012. Al terminar los trabajos de excavación en 3 de las 4 zonas en las que fue dividido el lugar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha localizado 4.300 restos óseos, los cuales podrían corresponder a 19 víctimas. Se ha corrido un rumor que dice que Andrés Mendoza se inspiró en la película El silencio de los inocentes, pero él lo negó asegurando que solo veía películas mexicanas. El 18 de mayo del 2021 fue ingresado al penal de Barrientos bajo proceso por el feminicidio de Reina González, pero días después tuvieron que trasladarlo al penal de Tenangue del Valle, ya que los reos de Barrientos, al enterarse que Andrés mataba, descuartizaba y se comía a mujeres inocentes, amenazaron con asesinarlo. El 18 de marzo del 2022 se llevó a cabo la audiencia del caso, en la que el juez del Distrito Judicial de Tenango del Valle dictó prisión vitalicia para Andrés Filomeno Mendoza Celis por el feminicidio de Reina González. También le impuso multas de 5,000 días de salario mínimo y 1,344,300 pesos para los familiares de la víctima como reparación del daño, y pagará su condena en el penal de Tenango del Valle, donde se encuentra actualmente. Creo que lo más triste de este caso es que ya habían reportado la desaparición de varias mujeres, pero al ser personas de bajos recursos, las autoridades no hicieron nada, permitiéndoles seguir con sus crímenes por más de 20 años. Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde, ya sucedieron las cosas. Cuénteme su opinión en los comentarios y si saben algo más que no haya mencionado. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.